Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Vamos entonces a continuar. ¿Se escucha, por favor? Doctor, buenas noches. Sí, se le escucha. Buenas noches. Muy bien. Eh, Solo nos faltaba hacer algunas precisiones sobre daño y para empezar, para hacer la práctica que tenemos hoy día, justamente de tres casos que son los casos más emblemáticos en diferentes sistemas jurídicos, tanto el alemán, el francés y el sistema anglosajón, sobre todo el inglés. Así que vamos a hacer estas precisiones y inmediatamente pasamos a trabajar con este tema, ¿no? Eh, bueno, a ver un momento, estoy aquí guardando esto. Ya. Mm, sí, ok. Bueno, ya habíamos visto que obviamente el daño es la parte central del derecho eh, de la responsabilidad civil, dado que si no existe un daño tangible, un daño corroborable, obviamente no podemos alegar su, su existencia. Bien, a ver, les voy a compartir, pero algo que tenemos que tener bien en claro es eh, algo que tenemos que tener bien en claro. ¿Se ve lo que comparto? Sí, doctor, las diapositivas. Sí. Algo que tenemos que tener bien claro es la legitimación activa, ¿no? En el daño extrapatrimonial, ¿no? O incluso el daño patrimonial, podríamos decirlo. Y obviamente que solo el principio es que solamente el damnificado directo tiene la legitimación activa para reclamar, ¿no? Quien sufre el menoscabo, ¿no? En interés propio. Pero obviamente la excepción son los damnificados indirectos. Y esto es lo que vimos, por ejemplo, en la película ¿Cuánto vale la vida? ¿No? Eh, Solo procede en el caso de la muerte o gran discapacidad del damnificado directo, ¿no? ¿Y quiénes son estos damnificados o indirectos? Pues son los ascendientes, ¿no? Padres, abuelos, los descendientes, los hijos, los nietos, el cónyuge, ¿no es cierto? Y quienes convivían, ¿no? Recibiendo trato familiar ostensible, ¿no? Que pueden ser, pues, los convivientes. Y esta categoría es bastante amplia, ¿no? No solamente no podríamos hablar de la conviviente, el conviviente, sino inclusive va más allá, ¿no? De el tema eh, puramente de derecho familiar, porque, por ejemplo, aquí podríamos decir, bueno, si hay hijos extramatrimoniales, hay eh, como es un amante, que de una u otra manera también existirían ciertos lazos bajo determinadas circunstancias, podrían también ser, obviamente, legitimados, ¿no? Para, obviamente, recabar recurrir a un daño extrapatrimonial. Entonces, y por supuesto, eh, también esto pues abarca más allá de eso, sí podemos definir que las relaciones de familias van más allá de no solamente de las parejas heterosexuales, sino también las parejas del mismo sexo, o donde podría haber existir un lazo emocional o una atadura tan fuerte que de alguna otra manera sí existe un daño producto de la
muerte o gran discapacidad de la persona que ha sufrido este daño, ¿no? Gran capacidad se refiere, pues, a una persona que queda completamente, no va a poder definitivamente regresar a su vida anterior, ¿no? Bueno, por otro lado, también tenemos eh, el tema de, eh, en lo que se refiere a la cuantificación, por ejemplo, del daño moral, ¿no? Que es tal vez uno de los puntos más controversiales y complejos de la responsabilidad civil, ¿no? Una, por ejemplo, es el disvalor, ¿no? Que es la pérdida de un bien espiritual, tranquilidad, proyecto de vida. Eso también es el disvalor. Obviamente eh, caemos en el ámbito subjetivo, ¿no? Claro, es aquello que afecta de la tranquilidad o de un bien espiritual, ¿no? Como, no sé, pues, eh, siempre se hablaba del vacío de la abuelita, ¿no? O algo, un valor sentimental, un regalo, pues, ¿no? Que nos dio un ser muy querido, no sé, un proyecto de vida, o la integridad la integridad, ¿no? Emocional. Eh, Ahora, eso es en cuanto al disvalor, pero otro podría ser en cuanto al equivalente monetario, el medio, ¿no? Pues el dinero como medida de equivalencia, ¿no? O sino como un instrumento de recepción de un valor. Ahora, lo ideal obviamente sería la satisfacción sustitutiva, ¿no? La suma manera que ponderando aquellos bienes, placeres y actividades puedan apaciguar el dolor o compensar directamente la angustia. Muy complicado, muy complicado, ¿no? Incluso se ha visto casos hasta de, por ejemplo, de que porque un menor de edad tuvo eh, un accidente donde quedó completamente discapacitado, y la familia tuvo que hacerse cargo del menor. Obviamente implicaba que uno de los padres tuviesen que dejar, o alguno de los padres tuviese que dejar de trabajar, que ya no pudieran, inclusive, por ejemplo, tener las recreaciones que tenían, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? Se iban de viaje, etcétera, a diferentes sitios, ya no podían porque el menor no podía ser trasladado, o sea, todas esas cosas, por ejemplo, obviamente, eh, ¿cómo se puede compensar, no? Apaciguar, por lo menos, ¿no? Eso es lo que se veía, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, se recurren a parámetros objetivos, por ejemplo, el valor del viaje, un automóvil, una propiedad, ¿no? Que procuren que eh, al damnificado momentos de alegría o esparcimiento, ¿no? Que compense los sinsabores producidos, ¿no? Eh, entonces aquí, y obviamente todo esto tiene que estar muy bien fundamentado, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué? Cuando decían, ¿por qué vale más, pues, una persona que, o no porque va, no que valga más, sino que por qué recibe más indemnización monetaria una persona que otra? Es que obviamente hay una destrucción integral de su mundo, y por supuesto las personas que dependían de él verían afectada su calidad de vida, ¿no? Que tenían antes de la muerte de la víctima directa, ¿no? Entonces, eh, obviamente, todo esto cambia, es no subjetivo, tratar de objetivizarlo, pero tiene que estar bien fundamentado, ¿no? Es decir, bueno, ok, entonces, claro, la persona que, pues, no sé,
tenía ciertas comodidades, de repente una casa más amplia, etcétera, después tiene que mudarse a un lugar donde pues no tiene que compartir una sola habitación con toda la familia, pasar carencias, etcétera, ¿no? Decir, ¿por qué tiene por qué esa persona que tenía una calidad de vida, ¿no es cierto? No sé, de cierto valor, pues tiene que caer pues a niveles de, digamos, de indigencia o pobreza, ¿no? Eh, Producto de esta circunstancia, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y la persona que causa ese daño, pues estaría obligado pues a por lo menos tratar de que las víctimas indirectas no pues caigan en la indigencia o en una circunstancia tan grave como podría ser pues de tener más o menos un hogar estable económicamente a caer en la necesidad total, ¿no? Bueno, eh, esto faltaba precisarlo en la última clase. Lo que vamos a pasar ahora es a revisar los casos que están colgados en el aula virtual, ¿no? Los casos son específicamente los temas eh, de, eh, a ver un momento, de, si van ustedes al contenido del curso, donde dice daño, van a encontrar que dice la tarea, ¿no? Eh, y ahí tendrían ustedes para ver eh, la, los casos que se les ha colgado, ¿no? Dentro del capítulo daño van a encontrar las instrucciones que tienen que analizarlas de manera comparativa y son tres casos, ¿no? El caso Herreiter, el caso alemán, el caso Perrucci, que es el caso francés, y el caso McLaughlin versus O'Brien. Estos son los leading cases o los casos tal vez más importantes sobre daños que existen en estas tres vertientes jurídicas y lo importante es que analicemos de manera comparativa cuál es la aproximación que se da respecto al daño producido, ¿no? Y cómo es el razonamiento, ¿no? Que tenemos que tener ante circunstancias como esa. Muy bien, entonces, a ver eh, si se pueden reunir en los grupos que ya están determinados para que hagamos ahora una aproximación, ¿no? A este tema. Eh, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, doctor, o sea, un par de preguntas. Las diapositivas con las que está trabajando hoy día y bueno, y que también proyectó la semana pasada, ¿nos lo podría pasar a través del Moodle, por favor? O Sí, al menos si es que lo pasó, no lo encuentro, no logro ubicar. sí, yo siempre las coloco cuando hago algunas correcciones, porque siempre hay algunos errores. Y cuando estoy generalmente dictando, a veces percibo algún error que a veces se pasan, ¿no? Y trato de que estén corregidos para que ustedes tengan un acceso por lo menos no los induzca a error, ¿no? Y por usted entenderá cuando se hace ese tipo de diapositivas, siempre puede haber de hecho, siempre hay errores, ¿no? Pero no se preocupen, sí, sí los voy a colgar.
Todavía Por no favor, es doctor. para esta evaluación que va a haber el día 14, ya me comunicó el doctor eh, Castillo que iba a ser la clase de retroalimentación y repaso para la evaluación. Y ya la siguiente semana o la subsiguiente sería el examen de medio año, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Entonces dice que el martes 14 sea la retroalimentación para nuestro grupo con el doctor Castillo y que en la Mm, semana del veintitantos, ahí sería el parcial, doctor. ¿Es así? no, no, 14 de viernes 14. Eh, eh, perdón, creo que estaba yo mal con el calendario. Ah, tiene Viernes razón, 14. doctor. Viernes 14. Sí, Ya, entonces el parcial sea 21. Ya, sí. doctor. Si no es el viernes 14 sería sábado 15, pero preliminarmente es lo que me ha dicho y ya, ¿no? Con eso va a ser la clase de retroalimentación, Sí, más los materiales que se les ha dado, más las grabaciones que me las va a pasar, claro. con todo Sí, doctor. eso para que tengan todo completo para poder rendir su examen, ¿sí? Ok, doctor, perfecto, gracias. Y sobre las grabaciones, sí, ya les he colgado a los compañeros en el YouTube. También usted le Ah, pasé el link para que pueda verlo. ya, Las grabaciones del doctor Castillo. sí. Y sí le agradeceríamos bastante si es que la clase se puede dar el día viernes, ¿no? Porque con sus otras secciones, ellos se han dispuesto, se han tenido la oportunidad de disfrutar al doctor Castillo en sus horarios y nosotros, lamentablemente, aún no. Así que Claro, el sería problema, como les bastante, digo, el problema es que el viernes para él es más o menos 2 de la mañana, ¿no? Eh, claro, es en complicado, cambio, el sí, 4 de la entiendo. tarde es para él 11 de la noche. Aún así es complicado, ¿no? Pero sí, 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 él es consciente de eso, así que no, de eso sí lo vamos bueno, muy amable, doctor, muchas así son las gracias. cosas, Y ¿no? la práctica diría, ¿cuánto tiempo nos lo da para resolverlo, doctor? Bueno, primero vamos a ver la aproximación que le dan. Eso voy a hacer Ya. una primera calificación y después ya después les voy a dar más tiempo para que puedan colgar ya su trabajo definitivo, ¿sí? Ok, doctor, muchas Lo que gracias. sí voy a hacer Y lo ahora es un compartiré mucho gusto. registro de asistencia porque, bueno, me han pasado para que les haga hasta el sistema. Para efectos de evaluación, para mí no tiene ninguna, solamente lo que hace en su marca, pero esto entiendo que es para efectos, no sé, qué efectos tendrá para la facultad, si lo revisan o no, no sé, ¿no? El tema del Zoom, ¿no? ¿Ok? Pero de todas maneras tiene que quedar el registro ahí. Bueno, yo soy en contra de esto porque me quita mucho tiempo, pero pues tenemos que hacerlo, ¿no? Al menos por esta fecha, ¿no? Bien, a ver, apellidos con A, ¿hay alguien apellido con A? Buenas noches, sí, Ari Flores. Ya, ¿quién más? No Doctor, Jara, doctor. Sí, Aquí no Jara, doctor. aquí no. Ya, doctor ¿quién más? Arellano Araujo, Arellano Araujo. Ya, ¿qué más? Buenas noches, doctor Arias González. Ya, ¿quién más? Buenas noches, doctor Coronel Ayala Melina. Ayala, Ayala Buenas noches, Rodríguez, doctor Bonifacio. perdón, Ayala Rodríguez ahí. Ya, a ver, ¿quién más me dice? Arroyo Cabrera, buenas noches, doctor. Arroyo Cabrera, ya. Bonifacio Fasabi, doctor. No, todavía estamos en A, por favor. Nadie más con A, ¿no? Aliaga Espinosa, profesor, buenas noches. Aliaga Espinosa. Alego Espinosa, ¿no? ¿Ayala Rodríguez está? No, ¿no? Ya. A ver, con B, ahora sí, Bonifacio está, ¿no? ¿Quién más? Bonifacio, doctor. ¿Quién más? Berríos, profesor. Berríos Borja. Berríos, ¿ya? ¿Quién más? Borja, doctor. Borja Torres. Borja, ¿ya? ¿Quién más? Ya. Ok, están todos con B. A ver, con C, Castillo Aroste, doctor. Castillo. Carrillo Mendo, doctor. A ver, un momentito. A ver, un momentito, un momentito, un momentito.
Carhuamaca Quiñones, profe. Ya, Castillo está. ¿Quién más me dijo? Carrillo Mendo. Carrillo. Ya, Carrillo. ¿Quién más? Cueva Guamán, profesor. Chávez Rivera, doctor. Buenas Un noches. momento, por favor. Chávez Rivera, ¿no? ¿Ya Sí, quién doctor. más? Cueva Guamán, profesor. Por favor. ¿Quién? Cueva Guamán. Cueva. Ya. Sí, profesor. Chugo Ya, Alarcón, doctor, por favor. ¿Qué? Chugo Alarcón. Chugo. Ya, ¿quién más? Castro Viera Yanira, doctor. A ver, uno por uno. Castro Viera. por favor. ¿Castro? Castro Viera. Ya. ¿Quién más? Tello, profesor. Chávez Grados, profesor. Ya. Chávez Grados. ¿Quién más? Calizaya, doctor. profesor. Calizaya. A ver, Calizaya. ¿Quién más? Doctor, Carrera Cabanillas. ¿Qué? Carrera Cabanillas, doctor. Ya, ¿quién más? Castro Tello, profesor. Mm, Castro Trello, sí está. ¿Quién más? Condori Silva, profesor. Condori. Ya, ¿quién más? Coronel Condori Ayala, Silva, profesor. ¿no? Carrasco Pérez, doctor. ¿Perdón? Coronel Ayala, profesor. Coronel. ¿Quién más? Colana, doctor. Carrasco Pérez, doctor. Polana. Sí, doctor. Carrasco Pérez, doctor. Castro Pérez. Carrasco, doctor. Carrasco Pérez. Los Castro Pérez. Ya, ¿quién más? Ya, no hay más, ¿no? Con C. Carhuamaca Quiñones, profesor. Carhuamanca. Ya, ¿quién más? Ya, no hay más. Listo. A ver, con D. Dodero Humada, doctor. Dodero, ¿quién más? De Velasco San Martín, profesor. De Velasco, ¿y quién más? Ya no hay más, ¿no? Durán Tarazona, doctor. Buenas noches. Durán. Ya, no hay más, ¿no? Ya. A ver, Escudero está. Sí, doctor, presente. Espinosa. No está. Ya, con F. Fernández, presente. Fernández, ¿quién más? Frías, por favor, profesor, presente. Frías, ¿quién más? No hay más. Ya. Con G. Gutiérrez, profesor, presente. Ya, ¿quién más con G? García Zulca, profesor. Buenas noches. Ya, ¿quién más? No hay más. Ya. Con H. Huaca, doctor. Perdón, Huaca. Ya, ¿quién más? Huaca, doctor, presente. Gracias. Hilaria Andagua. Hilario Andagua, ¿quién más? Y Nostroza, doctor. Y Nostroza, ¿quién más? Ya, no hay nadie más. Ya, Juárez está. No está. Ya, con L. León Estrada, profesor. ¿Ya quién más? López Palacios, profesor. ¿Ya quién más? Lucero Castro, profesor. ¿Ya? ¿Y quién más? No hay más, ¿no? Ya. Ahora, con M. Mora Panduro, doctor. A ver, de nuevo. Mora Panduro, doctor. Ya, Mora. ¿Quién más? Max Valenzuela. Martínez Pimentel, profesor. Ya, Martínez. ¿Quién más? Matos Peláez. Ya, ¿quién más? Medina. Yurina. ¿Quién más? Marichi Panamá. ¿Qué? ¿Perdón qué me dijo? Matos Peláez. No, la última. Ya. Max Valenzuela, doctor. Max. Ya. ¿Y quién más? Ya, no hay más. Doctor Maraví. Sí, Maraví, sí. Ya. Gracias, doctor.
Ya, no hay más, ¿no? Con N, ya. Ahora, con N, Nicolás. Buenas noches, doctor Navarro. ya. No, no, Nicolás, ¿quién más? Ya, son todos, ya. A ver, con O, Orellana, doctor. Orellana, ¿quién más? Buenas noches, doctor Orejón. Orejón, ¿quién más? Ya, no hay más, ya. Con P, Tiro Palomino, Disculpe, profesor. doctor. Cristian Ortega presente. En O, letra O. ya, a ver, con P, Ponseca, doctor. Palomino Salazar. Fonseca, ¿quién más? Palomino Salazar. Palomino, ¿quién más? Ya, no hay nadie más, ¿no? Con P, ya. Quispe Pérez está, no está. Quispe Torres, Buenas noches, profesor presente. ya. Con R, ¿quiénes están con R? Buenas noches, profesor. Ríos, Ramírez ¿no? Zapasa, doctor, presente. Rodríguez Flores presente. Ya, Ramírez. ¿Qué Ramírez más? Zapasa, doctor. Reyes Mozo presente, profesor. Reyes Mozo, ya, ¿qué más? Rodríguez Rojas Altamirano presente. Ya, Rodríguez Flores. Rojas Altamirano, ¿qué más? Luca presente, profesor. ¿Qué? Luca González presente, profesor. ¿Con R? No, no es con R. L. No, pues ya pasé eso hace rato. Ah, ok, gracias. No hay más con R, ¿no? Ya. Con S, Salazar Abarca, profesor. Presente. ya, ¿qué más? Sarmiento Gutiérrez, profesor. Ya. Sotelo Valles. profesor presente. Solano, Sotelo Valles, doctor. Fernando Rodríguez. Solano Rodríguez, Sotelo Valles, ¿qué más? Suyón Silva, profesor presente. Suyón, Sí, Suyón Silva. ya. Ya no está Sarmiento, ¿no? Sarmiento, profesor. Sí, le dije para asistencia. Ya. Ya Sánchez tampoco está, ¿no? Bueno, ya. Con T, Buenas noches, Travesaño profesor. Sortija, doctor. Hoy. ¿Aló? Buenas noches, profesor Tapia. Tapia, ya, ¿quién más? Travesaño Sortija. Travesaño, ya, ¿quién más? Quinquinapón, doctor. Quinapón, Quinquinapón. Sí. ya, ¿quién más? Torres. Torres. Doctor. ¿Torres qué? Rojas. Jorge Torres Rojas, ya. ¿Quién más? Ya no hay más, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Ñaupari, pero no estoy en orden alfabético. Es al último, es. Sí, Ya, doctor. París está la última, ya. Sí, doctor. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Vargas Valverde, Agüero, profesor. doctor. Buenas noches. Vargas Agüero, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más? Valverde, profesor. Buenas noches. Villar, Villa Méndez. profesor. Villa Méndez, ya, ¿quién más? Vergara Rodríguez. Ventura, ya, ¿quién más? Vergara Rodríguez. Vergara, ¿quién más? Sí, Vergara. Valverde, Vázquez profesor. presente. Buenas noches. ¿Perdón? Valverde, Guamán profesor. Buenas presente. noches. Valdés. Vázquez Guamán presente. Valdés no está, ¿no? Valverde, profesor. Buenas noches. Valverde, ¿qué más? ¿Valverde qué? Armas. Ya. ¿Qué más? Valdera Santa María. ¿Qué dijo? Valdera Santa María, profesor. Violeta. No. Valdera Santa María, profesor. Buenas noches. Vargas. Valdera, buenas noches. Valdera, doctor. Ah, Valdera, ya. Ya. Vázquez Guamán presente. Vázquez, Guamán. ¿Qué más? Villa está. No está, ¿no? Violeta. No está, ¿no? Ya. Yucra. Yo creo que presente, doctor. Sí, no eres así, creo que- Ya. Zafra.
No está. Zorrilla, Presente, profesor Zorrilla. Ñaupari. Ya, Sí, doctor. Ñaupari Puchov, listo. presente, doctor. Ok, vamos, empecemos entonces, por favor, con el tema de la práctica. A ver, eh, por lo menos quiero ver que me dé un acercamiento de lo que es los casos que se les ha colgado, por favor. Vamos, a partir de este momento.
Ok, muy bien. A ver, vamos a ver hasta ahora hasta dónde hemos avanzado. Se escucha, ¿no? Sí, doctor, se escucha. Bien. ¿Voluntarios o usted va a llamar, doctor? A ver, del grupo uno, Ana Lucía, Basilio, ¿está? Sí, doctor, soy del grupo 1. Ana Lucía. No, mi compañera creo que ha salido a cenar, no sé. ¿Cómo? Mi compañera no responde, no sé, le estoy llamando, no me responde. Pero sí estaba apoyando en el doc. A ver, Mireya Carrillo. Tampoco. Marilyn Condori. Presente, profesor. Aquí estoy. Bien. A ver, dime, ¿hasta dónde han conversado de estos casos? A ver, ¿qué es la primera aproximación que pueden decirme? Por favor. ¿Sí? ¿Les escucho? Marilyn. Sí, doctor. Bueno, hemos estado viendo con mis compañeros el caso de Herren Rey. Bueno, como la exposición a la imagen que se dio por parte de la demandada conllevó a que los tribunales, bueno, se vieran el caso, ¿no? Bueno, y dieran una resolución. Hubo en este caso 3 tribunales que dieron, hablaron del caso y dieron una resolución sobre qué daño se había cometido en este caso. Por ejemplo, teníamos el Tribunal Regional. El Tribunal Regional entendió que la difusión del cartel publicitario sin consentimiento lesionó el derecho del demandante sobre su propia imagen y concedió una indemnización de $1 millón, ¿no? Aunque la sentencia resumida no desarrollaba ampliamente la fundamentación, reconoció que la utilización ilícita de la imagen generaba un perjuicio reparable. Por su parte, el Tribunal Superior Regional sostuvo que el daño indemnizable debía calcularse mediante el criterio del canon hipotético de licencia. Según este método, el juicio consistía en la remuneración que el demandante habría podido exigir y que hubiese autorizado el uso de su imagen. Bueno, yo entiendo esto como que si han utilizado su imagen, lo que debe haber hecho la empresa era, bueno, pagarle, ¿no? Por el uso de su imagen. Pero como no sucedió esto, entonces en base a este tribunal tenía que ser indemnizado. Asimismo, consideró jurídicamente relevante este criterio, porque al igual que ocurre en materia de derechos de autor, resulta muy difícil acreditar la existencia y cuantía exacta de un daño patrimonial producido por un uso ilícito de un derecho exclusivo, ¿no? Como es la imagen de uno. Por eso elevó la indemnización a 10 millones. No, pero bueno, el tema era que aquí se hace una evaluación respecto a la cuantificación del daño que se puede hacer a la imagen de una persona por utilizarla sin su permiso. Eso es lo que tienen que revisar. Bueno, ok. Gracias. El grupo número 2. Sí, doctor. Verania García. Buenas noches, doctor. Sí, dime. ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, sobre el caso McLaurin, nosotros creemos que hay una responsabilidad civil por daño psiquiátrico. Bueno, el problema jurídico consistía en determinar si el conductor negligente tenía un deber de cuidado respecto de una persona que no vio el accidente como tal, que vendría a ser la madre.
sino únicamente sus consecuencias inmediatas. Aunque la Court of Appeal rechazó la demanda, la House of Lords falló a favor de la señora McLaughlin y reconoció su derecho a ser indemnizada. Y para fundamentar esta decisión se establecieron 3 criterios de proximidad. Una fue la relación familiar cercana con las víctimas, luego la proximidad en el tiempo y espacio al considerar que la demandante presenció las consecuencias inmediatas del accidente, y la última sería la percepción directa de la escena traumática mediante sus propios sentidos. Y bueno, básicamente nosotros consideramos que este caso es importante porque amplió la protección del daño psiquiátrico en el common law y confirmó que bajo ciertos requisitos de proximidad el deber de cuidado también puede extenderse a familiares cercanos que sufran un daño psicológico al enfrentarse a un escenario inmediato al accidente. Ya, ok, gracias. El grupo número 3, Gerald Ñaupari. Nicole Tume. Bueno, Nicole no vino. Jesús Berríos. No hay nadie de ese grupo, entonces. Del grupo 3 no hay nadie. Ya. Doctor, yo soy del grupo 3. ¿Tú eres? Yanis Valverde. ¿Perdón? Yanis Valverde. ¿Yanis? Valverde Armas. ¿No estás acá? Soy la coordinadora, no sé si se me ve. ¿Tienes otro nombre? No, soy la coordinadora del grupo. Debería salir, incluso yo soy la que sube los trabajos. Valverde, ¿no? Ujú. Ya Valverde, sí. Ya bien, doctor, iniciando, nosotros analizamos lo que es el caso Herren Reiter. Bueno, en este caso, el Tribunal de Apelaciones está revisando una decisión que había previamente otro tribunal hecho. En este caso, se trata del demandante, que es un empresario acomodado o sea, que hace equitación y donde hay un uso indebido de su imagen. En este caso, se había determinado previamente que el daño había sido patrimonial, supuestamente por lo no recaudado si hubiera hecho un acuerdo con su consentimiento. Sin embargo, el tribunal desestimó esto, ya que dice que en realidad no se trata de ese tema, o sea, no es el daño patrimonial lo importante aquí, sino más bien el daño moral inmaterial por el tema de la afectación ideal y moral causada. Bueno, pues en este caso por el uso de su imagen para promociones de productos de fortalecimiento sexual, que incluso esta persona era acomodada y en un círculo que no necesitaba realmente hacer este acuerdo para percibir el dinero que al final no terminó percibiendo. Entonces ese no era lo central, sino más bien lo que es el daño moral. Ahora, otra cosita que también noté fue que en el caso se habla también de una apreciación de leyes penales del mismo país. Y bueno, en este caso, en las leyes penales, precisamente hablando de estos daños que era a la personalidad, el derecho en específico, el derecho a la personalidad, se dice que debía ser doloso. Sin embargo, en este caso llega a ser culposa, ya que en realidad la empresa que había utilizado su imagen lo había determinado a otra empresa tercera para que supuestamente que cumpliera con sus expectativas y que era también una empresa confiable, ¿no? Sin embargo, determinaron que no habían tenido una diligencia que era exigible, ya que no revisaron en realidad si realmente la persona que aparece en la imagen publicitaria había Lo determinado que su tiene consentimiento. que tener más énfasis aquí, obviamente, es ver el tema de cómo se puede cuantificar el daño, no tanto por medios, sino como resultados. Es ese tema, ¿no? Porque, claro, es una persona pudiente, dice, bueno, de aquí a mí no
Bueno, obviamente se trata de buscar otro tipo de reparación, no tanto por el lado de la indemnización puramente monetaria, ¿no? Sino que obviamente había una afectación a la imagen de la persona, no es lo que tienen que profundizar más. Muy bien, ok, gracias. A ver, del grupo número 4, Astrid Cubas. No está. Luis Ángel Montenegro. Mm. Fernando Borja. Sí, doctor. Fernando Borja presente, del grupo 4. Sí. Sí, con respecto a lo que hemos evaluado, hemos enfocado también lo que es la concepción de daño que se atribuye a estos tres casos, en concreto justamente el sistema francés, alemán, inglés, ¿no? En el caso del derecho alemán, en el caso Henreider, hemos evidenciado que se trata de una concepción personalista del daño indemnizable, en el sentido de que la publicación no autorizada de esta fotografía de la persona que vio menoscabada su derecho, justamente se relaciona con lo que es una afectación a su derecho a la libertad de autodeterminación, también su consentimiento para lo que es esta publicación y su libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Lo cual se centra más en ese aspecto del tribunal, por lo cual se otorga esta afectación personalísima de la persona afectada para poder cuantificar el daño indemnizable. Con respecto a lo que es el sistema francés, en el caso Perruche, hemos evidenciado que trata de una concepción funcional del daño, en el sentido de que se centra más que todo en lo que son las cargas materiales y económicas, en el sentido de que si la familia de repente conocía que la madre podría contraer lo que es la rubiola, pudo haber evitado lo que es que el menor nazca con esta discapacidad, o en todo caso de repente poder decirle que no estaba en condiciones para poder dar a luz, ¿no? Pero al no saber esa información y también al haberse afectado tanto económicamente como también de manera personal por esta lesión a su derecho, el tribunal considera que se debe indemnizar, ¿no? Y por último, con respecto al sistema inglés, en el caso McLaughlin, también se adopta esta concepción funcional en el sentido de que señala el tribunal que no cualquier tipo de afectación, ya sea aflicción, tristeza o dolor moral, son de carácter indemnizable, sino que lo que se debe hacer es una especie de filtro, prácticamente, ¿no? En la cual se debe evidenciar que se trate específicamente de una enfermedad psiquiátrica auténtica y también clínicamente reconocible. Y también alegando lo que son los principios de proximidad y previsibilidad objetiva, ¿no? En la cual justamente también evidencia. Eso es lo importante, ¿no? Ajá, Ver claro. ese tema de, obviamente, el daño y respecto a las consecuencias de ver cómo se puede establecer un vínculo entre el hecho dañoso y eh, la persona o la imputabilidad a la persona o personas que hayan podido influenciar ese resultado, ¿no? Eso es lo que tienen que darle más alcance. Ok, muy bien. Grupo 5, Camila Ari. Sí, profesor. Buenas noches. Sí. ¿Qué es lo que han visto ustedes? Sí, nosotros también hemos estado analizando el caso McLaughlin y bueno, básicamente los hechos hablan, ¿no? De que la señora no estaba en el accidente de tránsito que había sufrido su familia, que constaba de un esposo y sus 3 hijos. Y bueno, de hecho una de ellas falleció en el acto y 2 horas después la señora llega al hospital y encuentra a sus hijos, a su esposo, sin asear, con heridas visibles y con la noticia de que una de sus hijas había fallecido. Entonces nosotros identificamos una cuestión jurídica, ¿no? Que es que si el deber del cuidado del conductor negligente se extiende a un familiar que no estaba en el accidente per se. Entonces también hemos identificado algunos puntos importantes, como que en este caso el daño reclamado no es simplemente una pena o una tristeza, sino es el daño psiquiátrico que sufrió la señora. Asimismo, se formulan los 3 elementos de proximidad, uno que era un vínculo familiar cercano con la víctima, otro que era la proximidad temporal y espacial con el hecho, y una percepción directa.
Ahí también en el caso se pudo observar que los 5 olores coincidieron, ¿no? En que el hospital 2 horas después seguía siendo parte de la continuidad del accidente, es decir, que no se había roto el nexo por el tiempo transcurrido. Asimismo, como que había una preocupación constante por el argumento de las floodgates, que eran evitar demandas ilimitadas, y lo resuelto que exigía una prueba médica rigurosa y estrecha. Básicamente, al final se estima el recurso y le concede a la demandante el derecho de indemnizar. Eso fue lo que hemos podido avanzar respecto al caso descrito. Igual, ¿no? Tiene también que haber la aproximación desde la perspectiva del daño bajo las circunstancias y características en la que se da, ¿no? Porque no solamente se ve la gravedad, sino también la persona, la forma de la afectación específica. Eso es determinante, ¿no? Para este tema. Ok, gracias. Del grupo 6, Johnny Durán. Flavio Ramos. Nimer Gutiérrez. Eduardo Romero. Carla Castro. Bueno, creo que no hay nadie de ese grupo, ¿no? Bueno, pues vamos al siguiente entonces. A ver, del grupo número 7. Enrique León. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, justo el compañero me comentó que se le había ido la luz y no tenía batería en su teléfono. Creo que ya se desconectó porque estuvo apoyando en el docs en la operación. Entonces, Kevin Colana. Justin Aliaga. Buenas noches, profesor. Sí. Sí. ¿Cuál es el alcance que puedes dar con tu grupo? Ujú. Sí, nuestro grupo pudo revisar los casos el caso alemán y Perruche. Entonces, advertimos principalmente que se abordaron dos elementos distintos de la responsabilidad, ¿no? En el caso alemán, por ejemplo, el BGH se centra en el daño, ¿no? Atendiendo que reconoce que el daño moral puro es indemnizable por sí solo, sin necesidad de esta naturaleza o un correlato patrimonial. En tanto que hay un jinete cuya imagen fue usada sin su consentimiento en una publicidad de ámbito sexual, ¿no? Con ello se superó la rigidez del BGB mediante una interpretación fundada en la dignidad humana. Por otro lado, en Perruche, en cambio, la Corte de Casación se centró más en lo que sería el nexo causal, en tanto se determina que la falta médica, negligencia, que impidió interrumpir un embarazo tras un diagnóstico erróneo fue la causa del daño reclamado por el propio hijo nacido con esta discapacidad. Así, pareciera que se extendió la cadena causal y la legitimación para poder reclamar de un tercero, ¿no? ¿Quién sería el niño? Eso es lo que hemos podido ver al momento, doctor. Ok.
lo mismo, ¿no? Hay que entrar a ver, obviamente, las características y las circunstancias en las que se da el daño, ¿no? Es importante. Bien, el grupo 9, Adriana Ayala, Laida Cueva, Ronald Solano, ojo que afecta la Doctor, nota del grupo si es sí, que acá por disculpe. cada uno que llamo y que no me contesta, afecta la nota grupal, ¿ah? Sí, Sí, disculpe, al compañero Cristian se le fue la luz en estos momentos, pero podría yo responder en base a lo que hemos avanzado, por favor. ya, pero a ver, no sé, ¿tú eres Laida? No, soy Caterina Travesaño, también soy parte del grupo. Pero a ver, a ver, primero quiero llamar a ver quiénes están. Lorena Asensio, Gino Flores, Melissa Salazar, Sí, profesor. ya a ver, sí, te escuchamos. Sí, hemos estado revisando justamente sobre los casos que han señalado. Y en el caso, por ejemplo, Perruche, lo que hemos revisado es que el daño se cuantifica desde la condición del niño y la permanencia de la afectación. En ese caso, la cuantía no mira una conducta ni un agravio puntual, sino una situación vital que se prolonga en el tiempo. Y también lo que se mide es que el coste de vivir como tal con la discapacidad, la asistencia permanente y también los cuidados, además las cargas materiales y económicas, esa condición impone a lo largo de toda la existencia del niño. Por eso también la circunstancia decisiva para cuantificar es como tal la gravedad y permanencia de las secuelas. Cuanto más severa e irreversible la discapacidad, mayor el daño y la forma de afectación es continuada, ¿no? No un episodio como tal cerrado, y de ahí que la reparación tiende a ser integral y elevada, lo que precisamente motivó la reacción legislativa posterior por lo que vimos en Francia. Por otro lado, en el caso Herrentheim, el daño se cuantifica desde quién es la persona y desde lo humillante de la forma. Este caso, de donde podemos ver la cuantificación, depende más de características personales. Al no haber una pérdida como tal económica, el importe se fija ponderando circunstancias del sujeto y del modo de la afectación, ¿no? Como tal es quién es, la posición profesional y social, cómo fue afectado, lo humillante y ridículo del contexto, y también dónde repercute en su entorno social reducido, donde sus miembros se reconocían entre sí, lo que multiplicaba el riesgo del descrédito. Por otro lado, en el caso McLaughlin, el daño se cuantifica desde la entidad, lo que hemos visto de la entidad clínica de la lesión psíquica. Aquí la afectación es una enfermedad psiquiátrica y se cuantifica cómo se ve y una lesión, cómo se cuantificaría una lesión personal por su gravedad médica, carácter permanente y sus consecuencias en la vida de la persona. Lo que podemos ver es que lo relevante desde el sujeto es doble: su vínculo con las víctimas, tanto con la esposa y la madre, que explica la intensidad del impacto y la forma de afectación.
Y bueno, eso es lo que hemos podido ver como grupo profesor. Ya, ok, bien. Lo mismo, ¿no? Hay que profundizar porque veo que, claro, obviamente hay una lectura bastante rápida ahora, pero hay bastantes puntos que hay que analizarlos con más detenimiento, ¿no? Pero bien, a ver, y el grupo 10, Yanira Castro. Buenas noches, doctor. Sí, Yanira. Ok, Dime. respecto del caso francés, bueno, básicamente está al parecer de unos padres en los cuales la esposa había quedado embarazada y por un error médico no le diagnosticaron la infección de rubiola, informando equivocadamente a la madre que era inmune a la enfermedad. Pues debido a ese error, la madre no pudo ejercer su decisión de interrumpir el embarazo y pese a que había manifestado expresamente que lo haría si es que existía algún riesgo al feto, y como consecuencia de ello, pues nació su hijo Nicolás. Si bien analizando los criterios acerca del daño, en este caso de Francia, pues básicamente es la pérdida de oportunidad como daño cierto, teniendo como criterio la gravedad, se podría decir que es implícita en base a la discapacidad. El nexo causal en este caso podría ser la pérdida de oportunidad de la madre de ejercer su voluntad. Y en un requisito adicional que, si bien es cierto, analizando con el grupo, es acerca de la voluntad expresa previa de la madre, que justamente lo consideramos también como nexo causal. Respecto del segundo caso alemán, se trata básicamente de un precedente fundamental de derecho inglés sobre la reparación del daño psiquiátrico. El caso surge al parecer de un accidente de tránsito en el que falleció una de las hijas de la señora McLaughlin y resultó gravemente heridos pues su esposo y otros dos hijos. Aproximadamente, como indica el caso, de 2 horas de haber llegado al hospital, se observó a su familia gravemente herida y como consecuencia de esa experiencia enfermedó la enfermedad psiquiátrica. El daño, o bueno, los criterios del daño en el caso inglés se puede indicar como la gravedad, una enfermedad clínicamente identificable con manifestaciones patológicas permanentes. Como nexo causal tendríamos la exigibilidad entre 3 dimensiones, que es la relación del tiempo, el espacio y la percepción directa. Eso básicamente, doctor, hemos podido analizar, solamente nos alcanzó el tiempo para analizar 2 casos, el caso francés y el caso inglés. Bien. Ok. Bueno, como verán, obviamente lo interesante aquí es que hay formas como contribuye al análisis del daño bajo diferentes criterios y circunstancias, ¿no? Y cómo de una u otra manera la legislación y por supuesto de acuerdo a la perspectiva de la familia, de la familia legal a la cual pertenece, existen perspectivas que ayudan a tener un análisis integral, ¿no? De cómo analizar bajo estas circunstancias esta, este tema que obviamente es bastante interesante. Bueno, bien, entonces, perfecto. La próxima semana ya hacemos la sustentación bueno, ahora es la nota preliminar más la sustentación en la próxima semana y ya estaríamos pasando a el tema de el último elemento de la responsabilidad civil, que es el factor, la causalidad, ¿no es cierto? Y la causalidad, como saben, pues no por nada se deja al final siempre, porque es el más complejo de todos los 4 elementos, ¿no? Y sobre todo la causalidad es,
bueno, es un fenómeno eh, no jurídico, sino es un fenómeno filosófico planteado desde Aristóteles, que se ha ido aplicando a casi todas las ramas de las ciencias, y por supuesto al derecho, y dentro del derecho, obviamente, a el derecho civil, la responsabilidad civil y, claro, también el derecho penal. Así que, pero en la responsabilidad civil ha tenido un desarrollo autónomo bastante interesante, ¿no? Como lo vamos a ver ya en la siguiente clase, así que por favor revisen este tema. Muy bien, sería todo por hoy y cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Disculpe, ¿los compañeros tienen que subir su avance al Moodle o ya el día viernes subimos la versión final? No, ya el viernes suban la versión final, por favor, ¿ya? Ok, gracias, doctor. Ya tiene que ser la final. Ok, muchas gracias. Ok, hasta luego. Cuídense.